Muy buenas noches, amadas hermanas, amigas que se están uniendo a la transmisión. Qué alegría, tenemos un viernes más en el que estamos juntas por medio del Facebook para estudiar la palabra del Señor. Queremos que este tiempo sea especial, que el Señor sea hablando a cada vida, hermanas. Así que las animo a disponer de este tiempo, su corazón para estudiar, para que el Señor sea hablando a cada vida. Vamos a orar, que Él nos guíe en este espacio y rogamos que Él sea realmente animando, confrontando y haciendo su voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor bueno, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque nos permites tener este tiempo para meditarla, Señor. Te rogamos que nos ayudes, tú dirígenos de principio a fin, Señor, te necesitamos. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, por medio de las redes sociales, reunirnos para estudiar, Señor, juntas y crecer. Gracias te damos, Señor bueno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Nuestro tema para el día de hoy es mujeres que sirven al Señor con gozo. Y nuestro pasaje bíblico es Colosenses 1 del 24 al 26. Muy bien, hemos estado desarrollando diferentes temas a lo largo de este capítulo en la carta a los Colosenses. Y el tema de hoy justamente está relacionado con todo lo que hemos venido desarrollando. Vamos a hablar sobre el servicio, sobre el ministerio, cómo hacerlo, cómo servir al Señor con gozo. ¿Sí? Hemos dado lectura ya a nuestro pasaje, ¿sí? Nuestro pasaje bíblico. Anotemos, hermanas, estemos atentas. La pregunta para el día de hoy, hermanas, es ¿qué características tiene una mujer que sirve al Señor con gozo? ¿Cuáles son las características que tiene esta mujer que rebosa de alegría en su corazón para con el servicio, ¿no? Cuando está sirviendo al Señor. ¿Qué características tiene entonces esta mujer? La primera característica es que esta mujer tiene la mirada puesta en el Señor. Leamos Colosenses 1:24, que dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo amaba la iglesia. Y ustedes ven en sus diferentes cartas, él va a expresar una y otra vez su amor por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y justamente este amor no nacía de un corazón que se esforzaba por agradar a la iglesia principalmente, ¿no? Sino que vamos a ver un corazón que está enfocado, que está centrado en Cristo. Y sucede, hermanas, que cuando nosotras ponemos nuestra mirada en el Señor, nuestro corazón está en todo momento centrado en el Señor. Ese amor por Él y ese enfoque va a hacer que todo lo que sigue después cobre sentido, haya lugar en nuestras vidas. Entonces, la primera característica de una mujer que sirve al Señor con gozo es que esta mujer tiene la mirada puesta en el Señor, ¿sí? La mirada puesta en el Señor. Pablo puede hablar con tranquilidad y con libertad sobre el gozo en cuanto al ministerio, a pesar de las circunstancias que él puede estar viviendo cuando escribe esta carta. Recordemos, hermanas, que Pablo está preso. ¿Sí? Él está preso cuando está escribiendo esta carta. Él no está cómodo, no está pues desarrollando su ministerio con todas las comodidades que tal vez quisiera él, ¿no? Porque su anhelo era llegar hasta muchos más lugares con la palabra del Señor. Pero aún en medio de todo eso, él dice, yo sirvo con gozo. Hay gozo en mi corazón. Vamos a ver Hebreos 12, 1 y 2. Por ahí algunas pistas de lo que estaba pasando en el corazón de Pablo. Esta verdad, esto que estaba viviendo. Él dice, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él miraba su vida, su ministerio, como una carrera, hermanas. Él miraba lo que hacía como una carrera, como que cada día tengo que avanzar, tengo que seguir sirviendo, tengo que seguir para adelante, puesto los ojos en Jesús. Hermanas, sucede que muchas veces va a ser fácil centrarnos en lo que está pasando a 1, a 2, 3 metros alrededor de nosotras, ¿no? Muy centradas en detalles y en cosas. Y cuando mantenemos nuestra vista espiritual centrada en nuestro entorno, así como que para abajo, vamos a perder de vista lo realmente importante, que es Cristo obrando, Cristo salvando vidas, Cristo restaurando matrimonios, restaurando familias. Hermanas, es muy importante que mantengamos esta actitud y esta mirada que Pablo nos muestra aquí, ¿no? Él dice, tengo gozo, con gozo, dice él. Y en Hebreos 12, que acabamos de leer, hay un llamado a que tú y yo caminemos, vivamos con nuestros ojos puestos en el Señor cada día. Cuando dejamos de hacer eso, hermanas, es que todo aquí abajo pierde sentido. Todo aquí abajo se vuelve un caos. De pronto estás enfocada más en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, porque dejaste de ver al Señor. Y eso va a afectar tu servicio, va a afectar tu vida en general. Ahora recordemos que el gozo es, dentro de lo que Gálatas describe, el fruto del Espíritu Santo, está el gozo también. Es algo que viene del Señor, ¿no? Algo de eso también hablamos ya anteriormente. Quisiera que leamos Filipenses 1, 15 al 17. Dice, es cierto que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros que lo hacen por interés personal no son sinceros y quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Hermanas, recordemos que Pablo escribe la carta a los filipenses y a los colosenses desde la cárcel, ¿sí? Desde Roma. Él está preso, ¿no? El contexto es similar para cuando él escribe estas cartas. Ahora, hermanas, miremos cómo Pablo podía, en medio de todo lo que estaba pasando, personas que estaban predicando, sí es cierto, hablando de Cristo, pero las motivaciones que ellos tenían era envidia y rivalidad. Como él dice, estaban intentando añadir carga sobre Pablo. La situación era esta, hermanas. Pablo está preso. Pablo tenía cierta popularidad, no porque la haya buscado, sino porque tenía un corazón para la palabra del Señor y para las iglesias. Y había personas que decían, ok, Pablo ahora está preso, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, nosotros ahora hay que hablar de Cristo, ahora hay que predicar, como que ahora nosotros tenemos que brillar, ¿no? Había envidia hacia el ministerio de Pablo y había rivalidad para con él. Algo que Pablo no estaba buscando claramente, pero que existía. Entonces, hermanas, miremos que en medio de todo lo que estaba pasando, Pablo responde de una manera interesante. Pablo no se enfocó en lo que otras personas estaban haciendo, ni en él mismo, ni en lo que él podía sentir o no sentir en el ministerio. Ellos tenían envidia y rivalidad y Pablo era consciente de esto. Pero miremos la respuesta de Pablo en Filipenses 1:18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Como dice otra versión, ¿y qué importa? ¿No? ¿Y qué importa?
Sea cual sea la motivación, Cristo está siendo anunciado. Y eso es lo que importa, dice Pablo. Nuevamente fijando su mirada en el Señor, nuevamente centrándose en el Señor. Y es que, hermanas, ¿cuándo es que el gozo se va en medio del ministerio que estemos desarrollando o en el que estemos sirviendo al Señor? Cuando dejamos de ver a nuestro Dios, cuando dejamos de darnos cuenta que esta es la obra del Señor, ¿no? El ministerio que estemos realizando, sea damas, sea alabanza, sea ujieres, cualquier trabajo, servicio que estés realizando para el Señor. Entonces, hermanas, Pablo, en medio de toda esta circunstancia, ¿qué tuvo en su corazón? ¿Qué tuvo en su corazón? A pesar de lo que veía, envidia, rivalidad, él tenía gozo en su corazón. Hermanas, la correcta perspectiva de el Señor, primero, de quién es Dios, de conocer más de Él, esa correcta perspectiva nos va a llevar a tener una correcta perspectiva del ministerio también. Es muy triste ver personas que tienen una motivación equivocada cuando sirven al Señor. Sucede resentimiento, sucede disputas, sucede divisiones y diferentes circunstancias difíciles que no debería existir, pero la misma Biblia dice eso, ¿no? O revela y muestra cómo iglesias tienen estas situaciones. Pero nuevamente, esto va a suceder siempre que bajemos la mirada y dejemos de ver al Señor. Entonces nos empezamos a fijar en todos los detalles, en todo lo que está bien, lo que está mal, lo que me parece y lo que no me parece. Entonces, en ese momento, el servicio que estés desarrollando para el Señor ya no va a traer gozo a tu vida, sino va a ser una carga, va a ser un peso difícil de llevar. Ahora, hermanas, por un lado estamos hablando de lo que puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? Entre cristianos, pecadores aún, hermanas, pecadores aún, pecadoras aún, que estamos intentando servir mejor cada vez al Señor. Pero esto no es algo que va a suceder únicamente en iglesia, ¿no? Es conocido tal vez por muchas hermanas, ¿no? Si son cristianas y tienen familiares que no son cristianos o están trabajando en un lugar donde sus compañeros de trabajo no son cristianos o están estudiando y la mayoría de sus compañeros no son cristianos, van a darse cuenta que el ambiente es hostil, que el mundo y lo que este mundo sigue es hostil con los cristianos, principalmente con Cristo, con su palabra, con quien Él es y por ende con los seguidores de Cristo. Pero esto no es nuevo, esto no es algo que esté pasando en este año, sino es algo que el Señor ya anunció. Juan 15, 18 al 20 dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Así como Jesús fue perseguido, así también los cristianos serán perseguidos. Ahora, el contexto en el que se está desarrollando esto en los tiempos de la Biblia era literalmente persecución, ¿no? Muchas personas morían por afirmar que creen en Jesús. Actualmente en algunos lugares pasa, en el Perú principalmente de esta manera no pasa. Sin embargo, hermanas, hay una realidad y es que el mundo es hostil. El mundo que no teme al Señor es hostil y va a perseguir, tal vez no físicamente, aunque es probable que eso pase, pero sí con el pensamiento. Hermanas, hay casos en donde, no en Perú, pero en otros casos, otros países,
en donde pastores están siendo denunciados y están siendo arrestados por no casar a dos personas homosexuales, por no aceptar cosas que están contra la Biblia. Y el mundo se está levantando contra los cristianos. Pero recordemos que esto ha sido anunciado por el Señor y el Señor mismo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no debemos temer porque Él ha vencido al mundo. Entonces, a pesar de que nosotras podamos ser conscientes de toda esta realidad, de todo lo que está pasando, a pesar de tener eso en nuestra mente, puede que en algunos momentos, hermana, puede que tu vida sea movida, ¿no? Tal vez no tienes el apoyo de tu familia como tú quisieras tener para servir al Señor, ¿no? De pronto llega el domingo y tú te alistas y quieres participar del servicio porque es tu Señor a quien vas a adorar y a quien vas a servir, pero quiera o no quiera en casa, o sea por algún familiar o por alguna circunstancia, pasa algo y quisieras que todos te apoyen, pero muchas veces no va a ser así. Sin embargo, debes recordar que tu mirada debe estar puesta en el Señor. Tu enfoque debe estar puesto en el Señor. ¿Sí, mis hermanas? Primero, entonces, vimos que una mujer que sirve al Señor con gozo tiene la mirada puesta en el Señor. Lo segundo es que esta mujer sabe, atentas hermanas, esta mujer que sirve al Señor sabe que es responsable ante Dios. ¿Sí? No que es responsable ante lo que las personas puedan decir o puedan opinar sobre su servicio, sino que es consciente de que su responsabilidad es ante Dios. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, más de una vez, va a hacer referencia y en todo lo que él explica y en todo lo que él incluso exhorta, va a hacer esta mención de que él es un servidor, ¿no? Y cuando él se presenta en sus cartas, va a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Fui enviado, fui comisionado, es mi trabajo, es mi deber. Dios me llamó. Dios me mandó que yo haga esto y aquello. Él no decía, bueno, yo soy bueno, no había nada que hacer y de pronto estoy aquí. No, el Señor me llamó. Sabía que su responsabilidad es delante de Dios. Entonces, no se trata de qué haces y qué no haces en la iglesia, ni cómo sirves al Señor, no bajo un lente humano, sino la idea es que mantengas la perspectiva de que estás sirviendo al Señor. Eres responsable delante de el Señor. Sirve, hermana, teniendo en cuenta que algún día estarás delante de tu Señor y tu Señor te va a pedir cuentas. Muchas veces pueden decir, pero no tengo tiempo, o pueden decir muchas cosas, o que otros lo hagan, ¿no? Como vamos a ver en adelante, algunos pretextos comunes, ¿no? O excusas. Pero aquí, hermanas, recordemos que si queremos experimentar gozo y vivir con gozo nuestro servicio al Señor, debemos tener en cuenta, primero, que la mirada tiene que estar puesta delante del Señor o una mirada puesta en el Señor. Y lo segundo es tener en cuenta, hermanas, que somos responsables delante de Dios. Cuando bajamos ese estándar, porque es un estándar muy alto, no es, incluso esto, hermanas, te va a librar de comparaciones, te va a librar de celos, envidias y muchas otras cosas. Porque cuando bajas la mirada y empiezas a mirar aquí y allá, que lo hace bien, que no lo hace, que debería hacer esto y debería hacer aquello y por qué no hace, empieza toda la complicación. Porque bajaste los estándares, porque te estás comparando con otro ser humano que es pecador igual que tú. Pero el llamado es a que sirvamos al Señor bajo sus estándares, bajo lo que Él espera de nosotras.
Él quiere que hagamos un servicio, que le demos un servicio bueno, correcto y que busca darle la gloria a Él. Cuando Pablo mira su vida, y si conocemos un poco su pasado antes de ser cristiano, él era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba las casas, perseguía a cualquier persona que decía soy cristiano, ¿no? Soy seguidor de Cristo. Y fue justamente en ese trabajo que él estaba realizando que el Señor lo llama, que el Señor llega a su vida, ¿no? Camino a Damasco. Antes se llamaba Saulo y después viene a ser llamado Pablo. Queda ciego por 3 días, ¿no? Cuando el Señor se le presenta. Y en ese proceso de esos 3 días, pues, pasa algo. De hecho, el Señor trabajando en su vida, no tenemos mayores detalles, pero ese episodio cambió su vida, cambió por completo quién era Pablo, ¿no? Ahora había un discípulo llamado Ananías. El Señor le llama a ese discípulo y le dice, ve a buscar a Saulo, ¿no? Ve a buscarlo porque está esperando. Y Ananías intenta como recordarle el currículum, ¿no? Los antecedentes de Pablo. Pero Señor, él era esto, hace esto, persigue a la iglesia. Pero el Señor responde algo muy bonito en referencia a Pablo. Y quisiera que lo leamos. Hechos 9:15 al 16. ¿Cómo le responde el Señor a Ananías? Le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué era Pablo? ¿Cómo describe el Señor a Pablo? Como instrumento en las manos del Señor. Y eso es lo que tú y yo somos, hermanas. No puedes pensar que el Señor te saca de las tinieblas a su luz admirable, que ahora está morando en ti para que calientes bancas, ¿no? O para que te dediques a ver la transmisión desde tu casa, desde la comodidad de tu casa y no hacer nada por su iglesia. Pensar así sería un error. Espero que nadie piense de esta manera, porque el Señor no nos llamó a ser pasivas. Él nos dio capacidades para servirle. Y vamos a darle cuentas por esas capacidades que el Señor nos dio para su obra. Desde un inicio estaba claro que Pablo era un instrumento en las manos del Señor. El Nuevo Testamento, hermanas, las cartas que están ahí, el Señor cómo usó a Pablo para predicar su palabra en diferentes lugares. El Señor lo llamó y él fue capacitándole en el proceso, fue poniendo personas. Bernabé estuvo ahí defendiéndolo cuando nadie creía en Saulo. Y de pronto, ¿cómo es que él persigue y de pronto se para delante nuestro y está predicando? Entonces, Dios puso personas ahí que lo ayudaran en su ministerio. Dios nos llama, hermanas, para servirle y Él nos capacita también. Como alguien dice, nadie nació sabiendo, ¿no? En el proceso, en el camino vamos aprendiendo. Y eso es cierto. 1 Corintios 9:16 dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Uy, hermanas, esta manera en cómo Pablo miraba el ministerio no es que si tengo ganas o no, o si me parece o no. No, Dios me lo ordenó. Dios me mandó a hacerlo. Y si Él me mandó, yo no tengo nada que discutir. Y ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no predico. Ay de mí si no proclamo la palabra del Señor. No sé si eso pasa en tu corazón, hermana, pero debería pasar. Es muy difícil comprender cómo alguien puede decir yo amo al Señor
pero no sirve al Señor. Y dice, yo desde mi casa leo mi Biblia, o en mi casa leo mi Biblia, así con mi familia, y queremos servir o adorar al Señor, y lo hacemos desde acá, y hasta usan el tema de la pandemia como pretexto. Pero a veces son personas que, aún sin pandemia, cuando no había pandemia, tampoco servían. Entonces, hermanas, esto es realmente preocupante. Estamos en tiempos tan difíciles y cada vez van a ser más difíciles. Este es un llamado a que la iglesia se levante y sirva, porque el Señor le dio capacidades a cada una, nos dio capacidades para ponerlo al servicio del Señor. Es tan sorprendente, hermanas, la cantidad de excusas que puede alguien decir, alguien que no quiere servir al Señor y solo dice excusas para no servir al Señor. Aquí un examen, si tal vez hay algo con lo que te puedas identificar, no lo sé. Pero algunas excusas comunes, hermanas. A Dios hay que darle lo mejor, dicen algunas, ¿no? A Dios hay que darle lo mejor. Y yo creo que no estoy capacitada para darle lo mejor. Entonces, que otro lo haga. Yo no. Algunos dicen, mi trabajo, mis estudios no me dan tiempo para servir al Señor. Eso es peligroso, ¿no? Porque a veces ese trabajo y ese estudio fue respuesta a una oración y ahora dicen que no tienen tiempo para el Señor. Qué terrible. Algunos dicen, no sirvo al Señor porque quiero darle la oportunidad a otros. ¿Han escuchado eso, hermanas? ¿O lo han dicho alguna vez? Quiero darle la oportunidad a otras personas. Incluso pueden decir algunas mujeres mayores, no, yo estoy muy mayor, yo no sé mucho de tecnología, eso, que trabajen los jóvenes. Y algunos jóvenes van a decir, yo no tengo la experiencia, no, es mucha responsabilidad. Que trabaje alguien que tenga más experiencia que yo. Entonces, nunca se involucran. Algunos dicen, criar a mis hijos pequeños no me deja tiempo para servir a Dios. No tengo con quién dejar a mis hijos. Por eso no sirvo al Señor. Otros dicen, no sirvo al Señor o me gustaría servir al Señor, pero como nadie me ha invitado a servir al Señor, por eso no sirvo. Entonces es la culpa de los demás. Nadie me ha dicho para servir, entonces por eso no sirvo. ¿No? Y uno diría, pero ¿has preguntado si hay algún área en donde podrías servir? Manos faltan, hermanas. Hay mucho por hacer. Algunos dicen, es muy difícil. Yo no sé cómo hacerlo. Por eso no me involucro. Tengo miedo a hacerlo mal. Todo se aprende, ¿no? Todo se aprende, se pueden capacitar para servir. Algunos dicen, incluso hermanas, y esto es más terrible, ¿no? Algunos toman la posición de espectadores y se sientan en la tribuna, ¿no? Y miran lo que hacen los demás. Y dicen, se debería hacer esto, se debería hacer aquello. Entonces decimos, pero hazlo, hagámoslo. No, es que yo no puedo, no tengo tiempo. Pero sí es muy fácil decir qué se debe hacer y qué no. Hermanas, estemos atentas a todas estas cosas. Estemos atentas a todas estas cosas, hermanas, porque si esperamos el momento correcto, el momento adecuado para servir al Señor, la edad adecuada, cuando todo se acomode, no, ese momento no va a llegar, porque siempre vas a tener algo que hacer. El hecho que sirvamos al Señor no significa que nos sobre tiempo, no, sino que servir al Señor es la muestra de que uno entendió
que tiene que servir a su Señor, que estamos llamadas a servir al Señor. Qué terrible, hermanas, es ver personas que con facilidad pueden criticar el servicio. Es muy triste, realmente, hermanas. Y cuando uno ve personas que están criticando el servicio o lo que se esté haciendo en la iglesia, en cualquier área, entonces en general, uno ve y generalmente las personas que más critican son las personas que menos hacen. ¿Se ha dado cuenta? Se debería hacer esto o aquello y no hacen esto, ¿no? Entonces, una persona que no sirve en la iglesia fácilmente va a criticar. Una persona que no está sirviendo, que no está involucrándose en la iglesia, fácilmente, ¿qué va a hacer, hermanas? Criticar. Criticar. Y cuando trabaja y cuando ve de cerca lo que se está haciendo, recién como que reacciona y dice, yo no sabía que era así, yo no sabía que era difícil. Y hermanas, lo que usted está viendo ahora, las transmisiones que se está haciendo, usted ve 1 hora y media, 1 hora de la transmisión, pero usted tiene idea de todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás para los videos, para las canciones, la edición, las letritas pequeñas, tanto trabajo detrás. Eso es hablando solo del ministerio de damas, pero en general, en la iglesia. Esto va más allá, hermanas, de algo que pueda estar pasando necesariamente en la iglesia de Chiclayo. Esto va en general, en cuanto a la iglesia, el concepto de iglesia, hermanas. Claro, si es que vemos la iglesia como algo ajeno, como que ellos, ¿no? Como que en la iglesia no se hace esto y no se hace aquello, pues claro, ¿no? Porque no se siente parte. Pero hablamos anteriormente también que la iglesia somos todos los que hemos recibido al Señor en nuestras vidas. Primera de Pedro 4, 10, 11 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. El Señor nos dio capacidades, hermanas, y si no estás sirviendo, estás tomando la capacidad que el Señor te ha dado y lo estás enterrando, ¿no? Estás dejando de bendecir a otras personas con la capacidad que el Señor te ha dado para hablar, para diseñar, para preocuparte por otras personas, para llamar, para aconsejar, para orar. Hay tantas capacidades que el Señor nos ha dado para servirle en su iglesia. Solo se necesita que te acerques, hermana, a tus líderes y preguntes, ¿hay algo en lo que puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que puedo servir? Me gustaría servir. Y hay, hermanas, muchas cosas por hacer. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto. Entonces vimos, hermanas, que las dos características que tiene una mujer que sirve al Señor con gozo es que tiene la mirada puesta en el Señor. Segundo, que sabe que es responsable ante Dios, que va a dar cuentas al Señor. Y lo tercero es que recuerda que el Señor está obrando. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo dice, el Señor me llamó a predicar su palabra, a predicar de Cristo. Entonces, Él tiene presente algo importante, hermanas. Él mira al Señor, pero también mira en un aspecto muy general el plan de Dios, ¿no? La humanidad que se aleja del Señor por el pecado, hay esta barrera ahora. El Señor envía a Cristo a morir en la cruz por amor a nosotros.
Y ahora Él dice, yo tengo que predicar la palabra del Señor, predicar y anunciar las buenas nuevas de Cristo, que más personas puedan rendir sus vidas al Señor. Él sabe que hay un plan, como Él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Desde el Antiguo Testamento, hermanas, se viene anunciando los profetas, ¿no? Que vemos a veces en Mateo, esos paralelos que hay con varias citas del Antiguo Testamento, es porque los profetas venían anunciando a un Salvador, venían anunciando a Cristo. Entonces, en el momento en que el Señor nace aquí en la tierra, pues en ese momento, de hecho, que fue el día, la hora que el Señor estableció, ¿no? Ese misterio que estaba oculto, ese anuncio que estaba desde el Antiguo Testamento, viene a ser revelado ahora en Cristo, ¿no? Porque las Escrituras, hermanas, desde el Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo. Entonces, ese misterio ha sido revelado, ahora es Cristo revelado. Hermanas, Romanos 16, 25 al 27 dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Dios, ¿no? Pensando específicamente en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y ese misterio queda revelado ahora. Cristo viene, muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. Todo lo que ahora está revelado y de lo que Pablo está anunciando, de lo que él está predicando, esto le lleva a tener gozo definitivamente y a servirle al Señor y a anunciar de Cristo. Porque justamente el mensaje que él está trayendo y el llamado que él tiene es de predicar a los gentiles, ¿no? Es que todos aquellos que pongan su fe en Jesús, que reciban al Señor Jesús en sus vidas, cuando rinden al Señor sus vidas, pues ahora ellos conforman el pueblo de Dios. Entonces ya no estamos pensando solo en un lugar de nacimiento, ya no estamos pensando solo en Israel, sino que ahora en Cristo todas las personas que rinden su vida al Señor conforman el pueblo de Dios. Entonces, esta es la buena noticia que Pablo tenía acerca de Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes a servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador conforman, ¿qué, hermanas? El pueblo de Dios. Y hermanas, si nosotras queremos servir al Señor con gozo, debemos ver justamente esa obra del Señor. Él está salvando vidas, Él está obrando, Él sigue actuando, Él sigue siendo Dios y Él sigue mostrando su poder, su gloria al restaurar vidas. Y cuando tú y yo servimos, justamente estamos participando en esa obra del Señor. Si tú piensas y dices, ay, bueno, tengo que ser ujier, qué pereza, 1 hora antes del culto tengo que ir, y te centras solamente en que tienes que hacer eso, pues has perdido de vista el ministerio. Porque tu enfoque debe ser, estoy yendo a saludar, a recibir a las personas, y no sabemos. Hoy domingo, por ejemplo, si decimos, ¿no? En caso que estemos domingo, ¿cuántas personas nuevas vendrán? ¿Cuántas personas tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje hoy?
¿A cuántas personas el Señor salvará hoy? ¿Cuántos matrimonios restaurará? Si tú y yo tenemos esa perspectiva, hermanas, servir al Señor va a traer gozo a nuestros corazones, porque estamos sirviendo a un Dios que está obrando en las vidas. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanas, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué busca el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo no servir al Señor? ¿No? Si cada cosa, cada pequeña o grande cosa que hacemos en el servicio al Señor es importante. Limpiar las sillas, recibir a las personas, editar los videos, mandar su saludo de oración, de bienvenida, la lectura bíblica, participar, compartir el enlace. Todo lo que podemos hacer para la obra del Señor, hermanas, es importante. Recordemos que el Señor está obrando. Primera de Corintios 3, 7 al 9 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos, hermanas? Colaboradoras al servicio de nuestro Señor. Somos colaboradoras, hermanas, tú y yo. ¡Qué privilegio! Por eso servir al Señor es un privilegio, hermanas. No debes verlo como una carga, y no quiero hacer esto, y cuando termina. No, es un privilegio. Entonces, hermanas, lo que hoy vimos es mujeres que sirven al Señor con gozo. Colosenses 1, 24 y 26 fue nuestro pasaje y respondimos a la pregunta, ¿qué características tiene una mujer que sirve al Señor con gozo? Primero dijimos que esta mujer tiene la mirada puesta en el Señor. Segundo, que sabe que es responsable ante Dios. Y tercero, que esta mujer recuerda en todo momento que el Señor está obrando. Recuerda y tiene presente en su corazón que el Señor está obrando. Hermana, primero te pregunto, ¿tú estás sirviendo al Señor? Si tu respuesta es no, te diría, hermana, ¿qué esperas? ¿Por qué? ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? Si no puedes salir de casa, tienes un celular, puedes mandar mensaje, puedes involucrarte, puedes hacer algo desde casa. Hermana, si tú dices que amas al Señor, que tú lo tienes en tu vida, ¿cómo no servirle, hermana? Sírvele al Señor y hazlo con todo tu corazón. Si tu respuesta es sí, dices sí estoy sirviendo, te pregunto, hermana, ¿hay gozo en tu corazón cuando estás sirviendo? ¿O lo haces con carga diciendo, ay, ¿por qué los demás no hacen? ¿O por qué pasa esto? ¿O por qué se demoran? ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Hay gozo o hay enojo, hay rabia, hay queja, amargura? Recuerda, tú y yo estamos llamadas a servirle al Señor con gozo, con alegría en nuestro corazón. Y si no lo estás haciendo y no estás sirviendo al Señor con gozo, pues te invito a que le pidas perdón al Señor y le ruegues que Él te ayude a servirle con gozo, con alegría. Vamos a orar, hermanas, vamos a orar. Señor bueno, gracias por este tiempo. Gracias porque tú haces un llamado, Señor, a servirte con gozo. Te ruego, Señor, por mis hermanas que no te están sirviendo en ningún área, Señor. Te ruego que las ayudes, que tú traigas convicción a sus corazones, Señor, y puedas despertar en ellas ese ánimo y esa fuerza, Señor, que necesitan para servirte. Ayúdalas, Señor, y tú seas, Señor, bueno, guiándolas hacia el área en que deben servir. Te ruego también por mis hermanas que ya están sirviendo, que están involucradas, Señor.
y que día a día tal vez están llevando el peso de la responsabilidad de servirte, Señor, porque no es fácil, no es sencillo, Señor. Hay circunstancias, situaciones difíciles, Señor, pero en medio de todo eso te ruego que tú seas animando su corazón, el corazón de mis hermanas, Señor. Anima sus corazones, Padre, y tú sé, Señor, fortaleciéndolas, Señor bueno, para que ellas puedan servirte con esa alegría, con ese gozo, Señor, al que están llamadas. Señor bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por todas tus bondades. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.